Cuenta la historia que una vez en Mar del Plata funcionó un complejo termal que fue uno de los intereses turísticos más importantes de la ciudad durante la década del 40. El mismo poseía un hotel, restaurante, piletas con aguas termales y contaba con diversos tratamientos hidroterapéuticos. Distante a 5 kilómetros del centro de Mar del Plata, supo ser uno de los puntos turísticos más visitados. Pero apenas duró 10 años y prácticamente de la noche a la mañana cerró sus puertas. En este documental nos propusimos rescatar su historia, el lugar exacto donde funcionó y el motivo por el cual terminó tan abruptamente. A comienzos de la década del 30, un hombre llamado Pascual Marcone compra un antiguo casco de estancia ubicado al sur de la ciudad de Mar del Plata, zona que antiguamente se denominaba Puerto de los Pescadores o también Pueblo de Peralta Ramos, que no es ni más ni menos que la actual zona portuaria. Estas hectáreas adquiridas por el señor Marcone eran atravesadas por el arroyo Huincó, donde en ciertos sectores había pantanos formados por el afloramiento de aguas subterráneas. En la actual zona de Edison y Vertis, el arroyo Huincó se cruzaba con el arroyo del Barco, donde se formaba una pequeña laguna que desagotaba en el mar. Lo que aún no sabía Pascual Marcone era que aquellos manantiales de aguas surgentes poseían propiedades minerales y curativas debido a la presencia de sales alcalinas y sódicas. Hacia finales de la década del 30, el señor Marcone se pone en contacto con el doctor Rómulo Tamini, un médico traumatólogo que trabajaba simultáneamente en Buenos Aires y Mar del Plata. El mencionado doctor extraía el barro de los manantiales del arroyo Huincó y mediante la fangoterapia lo aplicaba a pacientes con enfermedades en las articulaciones y la piel. Luego de mandar a analizar el agua, comprobaron que aquel manantial que emergía de corrientes subterráneas era agua mineral pura. Esto motivó el espíritu de progreso de Pascual Marcone, quien decidió crear una embotelladora de agua mineral y el primer complejo termal de la historia de Mar del Plata. Finalmente, en 1939, se inauguró el establecimiento llamado Termas y Fuentes Huincó. Los tratamientos más frecuentes que se realizaban en dicho complejo era la fangoterapia, que consistía en la aplicación parcial o total de barro sobre el cuerpo, siempre bajo supervisión médica, y la balneoterapia, en la que se realizaban baños de inmersión en 2 piscinas termales. Dentro del complejo funcionaba un restaurante y un hotel para quienes quisieran quedarse varios días. Poseía un entorno paradisíaco, rodeado de árboles y manantiales. El complejo ocupaba las actuales Avenida Edison, Avenida Vertis y las calles Juramento y Tripulantes del Fournier, justamente en pleno corazón del actual barrio Termas Huincó. Así que para saber más sobre su historia y ubicación exacta, nos dirigimos hacia dicho barrio.
Un vecino nos contó que tiempo después de desaparecer el complejo termal, aún se podía ver una especie de vapor sobrevolando una de las márgenes de la actual Plaza Huincó. También nos comentó que hay un lugar donde se puede ver parte de la fachada original del complejo, y ese lugar está en la Escuela Huincó Monseñor Enrique Rau. Allí tuvimos el primer contacto visible con un fragmento del complejo. Cada vez estábamos más cerca. Habíamos encontrado el lugar original de las termas. El siguiente paso era investigar qué relación tenía el colegio con el complejo termal, así que fuimos a conocer su historia. Cómo comencé en la escuela Huincó. Cuando vengo caminando desde Gaboto y Padre Duto hasta acá y no sabía cómo llegar porque no salíamos de lo que era el centro del puerto. Yo hace 37 años que estoy en la escuela. Es mi segunda casa. Conocí a mi marido, me casé, salimos del registro civil y vinimos acá a brindar con los docentes y con el personal. Tuve a mis hijos, fallecieron mis padres. Bueno, toda una historia como aquel docente que está acá y transcurre toda su vida en la escuela Huincó. Las casas de enfrente estaban, pero por ejemplo, la escuela tenía solamente la parte de adelante. Lo que es secundaria y lo nuevo de jardín se hizo mucho después. El obispado tomó cargo de lo que eran las termas, porque después del arroyo del Barco y el arroyo Huincó, algunos dicen se secaron, no sé, hacer toda la intubación nueva, dejaron de ser termas, con toda la historia que venía, y bueno, donación de Pascual Marcone al obispado. Y ahí llegó Monseñor Rau, venía él a vacacionar acá, y vio la necesidad del puerto, como en su momento también don Orione vio la necesidad de hacer un colegio y una parroquia en el centro del puerto, faltaba acá, en esta zona. Entonces, Monseñor, que era de una visión muy adelantada, porque él pensaba en Mar del Plata, una ciudad turística. Entonces él pensó que faltaba para la gente que trabajaba en las fábricas, acá hay muchas fábricas de pescado, dónde dejaban sus hijos. Por eso comenzó con lo que era la guardería. Luego fue creciendo la primaria, el jardín y demás. Yo conocí la historia, bueno, cuando me convocaron para ser parte de la escuela. Un poquito como todos averigüé, pero cuando llegué, como te digo acá, no hay forma de que no sepas, porque desde la primera persona hay mucha trayectoria, entonces todos te transmiten ese amor. Desde la persona que me recibió en administración, que me contó que tiene guardado un cerámico de los que son parte de la pileta, de que te contaba que era una embotelladora de agua. Eso está vivo y es constante. Entonces nosotros, que hoy nos toca estar acá, seguimos transmitiendo, porque para todas estas chicas nuevas que se van sumando, las familias, los chicos, conozcan, porque creo que eso es fundamental, saber de dónde vinimos, hacia dónde queremos ir, y no olvidarnos siempre de los valores fundamentales, de las personas que pusieron la primer semilla. Pero lo que tenemos que hacer es, tomar esa posta y pasarla para que, la escuela no pierda la identidad y los valores por los que fue formada.
Contame un poco de los lugares que quedaron originales del colegio, que ahora, si podemos, después lo vamos a filmar también, digamos, del frente y eso. Bien, algunos pisos de jardín, el de la entrada, el piso de entrada, como una parecita que hay delante, cuando uno apenas entra, esa parecita es original. Sí, es un mármol. Un mármol, hay muebles de Monseñor, el altar que está en la capilla sobre la calle Vértiz. Durante la charla, Liliana y Anabela nos contaron que una de las piletas originales del complejo está transformada en biblioteca, pero que conservaron la profundidad original. Las dos piletas, en ella ahora funciona una biblioteca, que los chicos, van, tienen teatro, se utiliza y también ellos saben que eso ha sido, se ha quedado, con el formato original, no se rellenó. Pero nuestro asombro fue total cuando nos dijeron que la otra pileta aún la conservaban en su estado original. La otra sí está en forma original con los azulejos y todo como estaba. Tratamos de mantener esto como patrimonio. Y que amablemente nos permitirían entrar a conocerla. Finalmente estábamos en el corazón del complejo termal. Tuviese que nombrar o definir a la escuela Winco, yo siempre digo familia solidaria y pedimos siempre seguir las huellas. Desde el comienzo de la investigación intentamos rastrear algún descendiente de Pascual Marcone, sin saber siquiera si habría alguien viviendo en la ciudad. Preguntamos entre los vecinos del barrio, en la escuela, en algunos comercios de la zona, y hasta buscamos en redes sociales, pero no obtuvimos ningún dato. Si no lográbamos contactar a alguien de la familia, probablemente no podríamos respondernos una de las primeras preguntas que nos hicimos. ¿Por qué el complejo termal solo duró 10 años? Quizás este fuera el final de la investigación. Habíamos llegado muy lejos, más de lo imaginado. Probablemente esta historia había tocado su final. Un tiempo después, recibimos una respuesta a las decenas de mensajes que habíamos enviado. Quedamos sorprendidos con aquel mensaje. Estábamos en contacto con el nieto del creador del complejo termal y vive en Mar del Plata. Así que fuimos a su encuentro. Soy Salvador Marcone, ingeniero agrónomo, técnico en fotografía especializada, que fue el trabajo que hice prácticamente en toda mi vida. Mi abuelo fue Pascual Marcone, el que fundó las Termas Winco,
Esto eran unas 100 hectáreas que él había comprado, aparentemente, según me dijo mi papá, por el diario compraba él. Y esto creo que era de Peralta Ramos, según mi tío Alberto, que era el hijo de mi abuelo, se lo había comprado a Peralta Ramos. Compró el casco un casco de estancia compró. ¿Y él ahí se dio cuenta que había aguas No, termales? el que se dio cuenta fue mi bisabuelo, creo que se llamaba Salvador, y le dijo, mira, acá hay una vertiente que puede ser buena, un agua buena. Entonces la mandó a analizar a Buenos Aires y efectivamente era agua mineral. Y ahí empezó toda el manejo de a ver qué hacía. Se contactó con el profesor Tamini de traumatología de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, le interesó el proyecto, no sé si era que venía en los veranos para tratar, cuando después se hizo la construcción esa. Era una vertiente que había en la zona en el bajo de las termas. ¿Y la explotación fue primero el agua mineral y después las termas? No, hizo la construcción y ahí empezó a hacer los baños termales, las piletas. Venían hasta de Europa a hacer los tratamientos con barro, no sé cómo era la cosa. Mi abuela me contaba que cuando venían en tren a la estación vieja, de acá de Luro, las venían a buscar en carro y a veces tardaban hasta 4 horas en llegar acá. Y por ejemplo, la gente que iban a tomar los baños termales, ¿cómo llegaban? Y no, ya estaba, tenías el puerto cerca, no sé si el tren tendría una parada, porque el tren llegaba hasta el puerto y llevaba el pescado congelado en hielo a Buenos Aires. Al ver esa vertiente, mi abuelo la hizo analizar y efectivamente, creo que tengo acá en el escritorio una tarjetita de los análisis. Venían de Europa, venían de Buenos Aires, era una especie de hotel con comedor, todo de la época, ¿no? No lo que son ahora los hoteles. ¿El agua mineral era para acá? No, mi abuelo tenía una embotelladora, hay unas botellitas como la Coca-Cola, no sé de cuántos son, que decía Winco, y después habían más de litro. Cuando se enfermó Eva Perón, venían a buscar el agua mineral para llevársela a ella. Incluso mi otro abuelo, el papá de mi mamá, se lo llevaba a la casa de gobierno, allá en Buenos Aires. Incluso en una época, no me acuerdo qué intendente, decía que el agua de Mar del Plata era agua mineral. Era por esto, en esta zona. Cuando éramos chicos, yo tendría 2 o 3 años, veníamos a veranear y eran como piecitas que daban las vas a ver, que daban al patio. Eran piecitas con un bañito y 2 camas con barrote de hierro y esos elásticos enrejados de acero con colchón de lana. Ahora está el colegio. En una época papá era muy amigo de Monseñor Rao y le propuso de comprar la parte edificada para hacer una fundación de monja, algo así. Y como eso estaba a nombre de mi abuela no sé si vendió parte o donó todo. Y a la vuelta habían hecho una capilla o una iglesia y lo que ves de la Virgen, eso lo donó mi tío Alberto, la Virgencita. En el frente del colegio hay una fachada que es original. Sí, incluso vas a ver la parte del tanque de agua que es original. Y todo lo que era piedra es original. Antes entrabas por la esquina.
Por la esquina entrabas y había una especie de, cuando yo era chico, un escritorio, se ve que ahí estaba la administración, después había estas piecitas y como un comedor había, con mesa y todo. Yo no me acuerdo cuántas son, yo me acuerdo que era chiquito y en unas piletas que tenían una escalerita, pero ya estaban vacías. Cuando fui a votar este año, pregunté y me dijeron que estaban todavía las piletas. Todavía estaban. Y están los pisos originales del lado, no de Berti, sino de este lado. Que ya está todo original, esa parte. El piso que puso mi abuelo, que hizo poner mi abuelo. Tal como narra María Cecilia Rigonat, licenciada en Turismo y magíster en Gestión Ambiental del Desarrollo Urbano, durante la década del 50, con el aumento de la demanda de recursos hídricos subterráneos, producto del incesante crecimiento de la población permanente y transitoria en la ciudad, Obras Sanitarias de la Nación empleó métodos excesivos y no controlados de extracción de agua que condujeron al agotamiento de las aguas urgentes naturales, lo que produjo el quiebre del establecimiento Termas Huincó. Después Obras Sanitarias empezó a excavar pozos alrededor y secó las termas. Ya mi abuelo creo que había muerto, en ese momento había muerto, y los hijos no quisieron seguir excavando. Cuando hicieron el loteo había un bajo, era todo bajo eso y se inundaba porque pasaba un arroyo. Entonces, no sé si por medio de la municipalidad hicieron un convenio, y en esa época estaban los carros de basura, de los basureros que iban a caballo con unas ruedas gigantes, todos grises. Vos tenías un tacho de lata en la puerta, lo tiraban arriba del carro y lo vaciaban ahí. Entonces se hizo todo relleno con toda esa parte y se ve que con el tiempo eso fermentó y se empezó a quemar. Y cuando vinimos a vivir acá, a Juramento y 31, que ahora es un geriátrico, que es donde estaba la casa de mi abuelo, nosotros jugábamos en las grietas que habían quedado de esa quemazón. Y hay vecinos que me dijeron que si se hiciera una excavación, todavía aparece el agua caliente. ¿A usted le parece que eso puede ser? Una vez de Obras Sanitarias vinieron a verlo a papá porque excavando, haciendo un pozo, decían que venía calor de abajo. Pero era agua, mi abuelo creo que le puso agua termal, pero la verdad que no sé. Cuando se hizo toda la subdivisión, que cuando murió mi abuelo, tuvieron que dar parte para plazas. Y la parte de donde estaban las vertientes, todo plaza. Y hay una plazoleta, que es un rinconcito, que le dejaron como Pascual Marcone. Papá se había reunido con todos los hermanos vivos que estaban en ese momento para hacer el monumento, más por la historia que tuvo. Y dijeron todos que sí, pero después quedó, ahora las vas a ver, las columnas, todo quedó ahí tirado. Una vez fui a plazas y jardines, pero no tenían maquinaria para llevarla. El papá las compró antes de que cierre Piedras Mar del Plata, que estaba en la cantera, en la usina, cerca de la usina 9 de Julio. Ahí las compró. Después otro más me vino de Bosque Peralta Ramos, que tenía un café, también me las quiso comprar. Y dije, no, son para la plaza de mi abuelo. La idea de papá siempre fue que el homenaje
compró esas columnas, la placa, todo, para ponerla en la plazoleta en memoria de mi abuelo y que quede como que fueron las Termas Winco, que fue y que es ahora las Termas Winco. Que no se pierda la historia.